musculares, y luego van a pasar a los vasos de capacitancia, que son las venas, y luego retomar el corazón. La linfa, en cambio, es un sistema abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque los capilares linfáticos van a recoger el líquido intersticial de los tejidos, ¿no? Y finalmente van a terminar desembocando en el sistema venoso, ¿no? El sistema cardiovascular, generalidad, ¿no? El sistema linfático. Ahí tenemos los elementos. Ahora, ustedes ya saben que la circulación se divide en dos, una circulación mayor y una circulación menor. La mayor va a estar constituida por el ¿La menor? Sería pulmonar. La mayor, dice. La mayor. Ahora, ven. La mayor empieza en el ventrículo izquierdo, ¿no? La aorta. ¿Cuál es la primera rama de la aorta? Los coronarios. ¿Sabes qué? Creo que es más. La aorta con grandes ramas, ¿no? Hasta que pasan los capilares, se recogen por las venas y pasan hacia las venas cavas, ¿no? Superior e inferior. Luego, ahí termina la circulación. La menor, ¿dónde empieza? En el ventrículo derecho. La aorta, digo, la arteria pulmonar, ¿no? Y sus ramas, y luego de ser ventiladas, ¿no? Oxigenadas en el pulmón, van a ser recogidas por las venas pulmonares. La circulación sistémica, ventrículo izquierdo, la aorta, y distribuye sangre a todo el organismo, ¿no? La pulmonar inicia en el ventrículo derecho, la arteria pulmonar se distribuye en ambos pulmones y luego pasa al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda, ¿no? Los vasos sanguíneos en realidad tienen una ultraestructura muy similar, todos, ¿no? 3 capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. La íntima va a incluir el endotelio, que ya hemos visto un epitelio, ¿no es cierto? Que es usualmente un epitelio simple plano. El tejido subendotelial, que viene a ser tejido conectivo laxo, básicamente, que algunos a veces le llaman corium también a esta parte. Y la membrana elástica limitante interna, que va a ser el límite entre, sobre todo a nivel arterial, ¿no? Entre la íntima y la túnica. Y va a estar conformada básicamente por una capa de fibras elásticas. La capa media es muchas veces una de las más gruesas, sobre todo en las arterias, en cambio la adventicia va a ser más gruesa en las venas, que va a depender de qué tipo de vaso sea, va a predominar o músculo liso o fibras elásticas, ¿no? Va a haber igual una membrana elástica limitante externa que va a ser una capa de fibras elásticas. Finalmente, el tejido conectivo en la periferia, ¿no? La técnica de adventicia usualmente es tejido conectivo, una mezcla entre laxo y denso. Aquí va a haber en los vasos gruesos, los vasavasos, que son los vasos que irrigan el tercio más externo de los vasos, usualmente las venas, ¿no? Recuerden que las venas llevan sangre desoxigenada, entonces muy poco oxígeno va a poderse difundir a las capas más externas en las venas gruesas, ¿no? Entonces son las venas gruesas las que van a tener mucho más vasa vasorum, ¿no? Y los nerva vasorum, que son los nervios de los vasos, ¿no? Usualmente sistema autonómico, ¿no es cierto? Ese es simpático o parasimpático. Entonces, la túnica íntima, el endotelio. Usualmente epitelio escamoso, excepto las vénulas de endotelio alto que hemos visto, ¿no es cierto? Las vénulas de endotelio alto, ¿no es cierto? Que pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, ¿no es cierto? Ahora, como es un epitelio, necesariamente tiene una lámina basal, en la que va a haber colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas. Y por debajo de esta, la capa subendotelial,
básicamente formada por tejido conectivo laxo, ya les dije, ¿no? Y en las arterias y arteriolas va a estar la membrana elástica interna. De tal manera que cuando el endotelio se denuda, es decir, se exfolian las células endoteliales, ¿qué se va a exponer? El tejido subendotelial, ¿no? Que básicamente es tejido conectivo. Y eso es protrombótico, ¿no? Procoagulante, ¿cierto? Entonces tiende a... Las plaquetas reconocen estos elementos del subendotelio, ¿no? Entonces se activan y empiezan la cascada de la coagulación primaria, digamos, ¿no? Que es mediada por las plaquetas. Y las células endoteliales vecinas van a producir una serie de sustancias para promover la reparación de esa zona, ¿no? Entonces, cualquier lesión endotelial promueve ¿qué? Coagulación, ¿no? Primero, tapo de plaquetas, ¿no? Eso pasa en los ateromas, por ejemplo. ¿Ustedes saben qué son los ateromas? Los vasos coronarios sufren un problema que se llama ateromatosis, en el cual hay cúmulos de grasa, de lípidos, en la capa subendoterial, que lo que van a hacer es protruir el endotelio hacia la luz, ¿no? Y reducir la luz. Entonces no es solo una reducción mecánica, sino muchas veces el endotelio se erosiona por el flujo y hay tendencia a la coagulación, ¿cierto? Entonces las plaquetas tienden a agregarse a esa superficie denudada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sobre una luz que ya está reducida, se forma un tapón de plaquetas, se reduce mucho más el flujo de sangre, ¿no? Y el paciente va a sufrir un dolor precordial, angina se llama eso, ¿no? Un dolor precordial, ¿no? Que se irradia la mandíbula, el brazo izquierdo, ¿no? Por eso es que muchas veces a los pacientes que sufren de trastornos coronarios les dan antiagregantes plaquetarios, ¿no? Aspirina, por ejemplo. Les dan, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. En cambio, eso es muy diferente a lo que pasa con las venas. En las venas también puede haber lo que se llama la trombosis, ¿no? Las trombosis venosas, ¿no? Pero en este caso, lo que predomina es la coagulación secundaria, o sea, la formación de trombos de fibrina, ¿no? A partir del y no así los problemas por plaquetas. ¿Por qué? Porque en la trombosis venosa generalmente es porque el paciente tiene problemas de hipercoagulabilidad. O sea, hay defectos congénitos, ¿no? En los factores de coagulación. O porque el paciente tiene éstasis venosa. O sea, la sangre en las venas queda acumulada por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ciertos tipos de empleos, ¿no? Que requieren mucho reposo sin movimiento de la... Recuerden que las venas no tienen bomba, ¿no es cierto? Eso vamos a ver más adelante. La bomba de las venas son los músculos, ¿no? Cuando uno camina, están bombeando sangre, ¿no? Y retornan al corazón. Y lo hacen en forma segmentaria, digamos así. ¿Por qué? Porque tiene válvulas, ¿no? Entonces, se contrae, sube a las siguientes válvulas y así va llegando al corazón, ¿no? Entonces, pero si tú permaneces mucho tiempo en reposo sin mover las piernas, la sangre se acumula ahí, ¿no? Y eso tiende a la hipercoagulabilidad, ¿no? Seguro van a hacer más adelante fisiología, ¿no? La triada de Virchow se llama, ¿no? Que consiste en lesión del endotelio, no tienen que anotarlo, ¿no? No entra eso. Lesión del endotelio, éstasis o hipercoagulación. Esos tres son factores para trombosis venosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden producir hipercoagulabilidad? El cáncer. Se ha visto que eso se asocia con las leucemias, linfomas, a hipercoagulabilidad, ¿no? Los viajes largos, por ejemplo, en avión, por ejemplo, viajes de 12, 24 horas, ¿no? Donde no te mueves, o en buses, ¿no?
todo eso, ¿no? O ciertas, por ejemplo, ciertas profesiones a las que uno está necesariamente parado, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos, ¿no? Tienen mucha tendencia a producir, a tener insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? La dilatación de un vaso, ¿no? La dilatación de la vena, ¿no? Eso que hace que la válvula que coaptaba normalmente, por la dilatación del área, ya no entra en contacto. Entonces, su efecto de bomba falla, ¿no? Entonces la sangre se va acumulando, y eso también favorece la coagulación. Por eso es que cuando hay, en los pacientes que sufren o tienen riesgo de trombosis, no se les da aspirina, sino se les da anticoagulantes, ¿no? Pero hay muchos médicos que a veces les dan aspirina a los pacientes que tienen riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Es una borrada completa, ¿no? Que no leen, ¿no? Cosas muy diferentes, ¿no? Pero ya lo van a ver cuando más adelante, ¿no? Entonces, ¿ya han hecho coagulación en fisiología? Sí, ¿no? Ya lo han hecho. Sí. Porque algunos le llaman, ¿no? El factor tisular, hay un elemento que llaman el factor tisular. Algunos creen que es el colágeno supraendoterial, ¿no? Que cuando ese queda expuesto a la luz, ese es el que estimula la agregación de plaquetas, ¿no? Entonces, la túnica íntima, lo que predomina son las células endoteliales que están hacia la luz, ¿no? Entonces, y como todo epitelio va a tener su lámina basal. Pero las células endoteliales ahora ya, o el endotelio en general, se considera un órgano ahora, ¿no? Porque se ha visto que tiene funciones incluso paracrinas, autocrinas, ¿no? De autorregulación, ¿no? Y pueden secretar colágeno tipo 2, tipo 4, tipo 5, o sustancias vasoactivas como la endotelina, el óxido nítrico, o el factor de von Willebrand, ¿no? Por ejemplo. O incluso, por ejemplo, en los capilares o en los vasos pulmonares, pueden producir enzimas como la enzima convertidora de angiotensina. ¿Han hecho la regulación de la presión arterial? Me imagino que sí. Vamos a avanzar en fisiología. Hay un eje, ¿no? Se llama el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿No? ¿Quién produce la renina? El riñón, ¿no? La renina es una enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. No, el angiotensinógeno en angiotensina 1. En cambio, la enzima convertidora de angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, ¿no? Entonces, hay algunos fármacos para la presión arterial que actúan sobre esta enzima, ¿no? ¿No? Entonces, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angio. Esos son los IECA, se llaman esos medicamentos antihipertensivos, IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y los más comunes, ¿no? Captopril, enalapril, ¿no? Y toda la familia que deriva de estos, porque inhiben a estas enzimas, ¿no? Entonces, es un órgano endotelio y mantiene un equilibrio entre la producción de endotelina. La endotelina es un factor vasoconstrictor potente, pero el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Entonces, mantiene un equilibrio, ¿no? Para no promover uno u otro. Y por estimulación, se puede liberar más cantidad de uno u otro para que el vaso o se contraiga o se relaje. ¿Cuál no era vasoconstrictor? La endotelina. Ese no es, pues, ¿cuál no es vasoconstrictor? No, la endotelina es vasoconstrictor. El óxido nítrico es vasodilatador. ¿Y el óxido nítrico a partir de qué se sintetiza? Es un aminoácido, ¿no? La arginina, ¿no? Entonces, luego va a estar la capa subendotelial. Ya les dije, tejido conectivo laxo, ¿no? Y algunas células de músculo liso escasas. Luego la lámina elástica interna en las arterias, sobre todo,
¿no? Arterias musculares y las arterias elásticas. Y es el límite, ¿no? Entre la íntima y la media. Entonces, aquí vemos en esta fotomicrografía electrónica, vamos a ver uno aquí, ¿no? Una célula endotelial. Vean, toda esta es la célula endotelial. Que tiene estos gránulos, que se van a llamar los cuerpos de Weber-Palade. Los cuerpos de Weber-Palade contienen factor de von Willebrand y no están presentes en todas las células endoteliales, solo en algunos tipos de vasos sanguíneos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos su lámina basal por acá. Y bueno, ahora, en algunos vasos sanguíneos, sobre todo capilares, va a haber algunas. Recuerden, la parte contráctil del vaso es la capa media, ¿dónde están las células musculares lisas o las fibras elásticas? Pero los capilares no tienen usualmente capa media, ¿no? Van a tener otro tipo de células del tejido conectivo, que van a ser los pericitos, ¿no? Los pericitos van a tener actividad contráctil en estos capilares. Entonces, ¿por qué se considera que el endotelio es un órgano? Porque produce muchas sustancias. La próstasis. ¿Ustedes saben qué son las prostaglandinas? Pero ya no han hecho inflamación en fisio, ¿no? ¿Cómo van a hacer inflamación en fisio si es uno de los primeros temas? No. Recién. No, sí. Entonces, las prostaglandinas son los elementos de la inflamación por excelencia. ¿Ya? Eso sí sé, pero prostaglandina. La prostaciclina es un tipo de prostaglandina, llamada también prostaglandina I. ¿Ya? Pero ¿a partir de qué se sintetizan las prostaglandinas? Los lípidos, ¿no? Lípidos, sobre todo de la membrana celular. ¿Y quién participa? ¿Qué enzima es importante? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer eso? ¿No se hacían así? Yo sí, pero no recuerdo. Es básico para comprender inflamación. No comprendo. La hormona se llama ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que, a partir de lípidos como el colesterol, puede producir prostaglandinas, ¿no? Entonces, hay dos tipos, eso es para que sepan, ¿no? Hay dos tipos de ciclooxigenasa. Una ciclooxigenasa constitutiva se llama, que es parte de nuestro organismo todos los días. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas tienen funciones fisiológicas normales, ¿no? En nuestro organismo. Por ejemplo, mantener vasodilatación de la arteriola aferente en el riñón, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Entonces, pero hay una ciclooxigenasa constitutiva, esa es la constitutiva inducible, se llama la otra, que solo se produce o se sintetiza cuando hay inflamación. Y esta que produce algunos tipos de prostaglandinas, ¿no? Que van a generar inflamación. Por eso es que se usan algunos medicamentos, ¿no? Los AINES se llaman, ¿no? Los AINES son los que van a inhibir a la ciclooxigenasa, ¿no? Van a inhibir la producción de prostaglandinas. Y por eso es que se usa, por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno, lo que quieran. Esos son AINES, ¿no? Inhiben aquí. Inhiben la producción de prostaglandinas. Entonces, la prostaciclina, la prostaglandina I2, como les dije, favorece o produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Por ejemplo, esta tiene una función básica, ¿no? Porque imagínense que hay agregación plaquetaria constantemente, ¿no? Habría isquemia de ciertos lechos capilares, ¿no? Entonces, mantiene
arraya, digamos, la agregación plaquetaria. El óxido nítrico es otro vasodilatador importante que produce, porque tiene gránulos en la célula endotelial. Inhibe igual la adhesión y la agregación de las plaquetas. Luego también el TPTA o activador del plasminógeno tisular, que lo que hace es regular la fibrinólisis, o sea, una vez que se produce la coagulación, ya les dije, ¿no? La coagulación básica tiene un objetivo básico y fundamental, es convertir el fibrinógeno en fibrina. La fibrina va a ser una malla insoluble. Pero una vez que ha cumplido su función, esto tiene que destruirse, ¿no? Y va a haber unas enzimas, que son enzimas fibrinolíticas, que van a destruir esa malla. El TPTA regula eso, ¿no? Activa y favorece la fibrinólisis, ¿no? Ahora, otras sustancias como la trombomodulina, que es una tiene actividad anticoagulante, la tromboplastina, el factor activador de las plaquetas, que hemos visto que es el que liberaba muchas plaquetas también para favorecer la migración y la activación, ¿no? Y el factor de von Willebrand, ¿no? Que promueve la adhesión plaquetaria y activa la coagulación. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, de que esta proteína es defectuosa por un defecto genético. Y si lo que promueve es la adhesión plaquetaria, ¿qué producirá? ¿Ah? Una disfunción plaquetaria, ¿no? ¿Y qué producirá? Petequias generalmente, ¿no? Ya les dije, petequias, no grandes sangrados, sino petequias, ¿no? Pero a veces también puede producir, como no solo afecta la adhesión, sino la coagulación sanguínea, a veces puede producir hematomas con facilidad, ¿cierto? Esa es la enfermedad de von No puede tener una buena cicatrización. ¿Qué tiene que ver la coagulación con la Si hay una herida, cicatrización? no cicatrizaría jamás. ¿Qué tiene que ver la cicatrización con la coagulación? No, es que, o sea, la relacionada por la parte de cuando... Lo que pasa es que vas a tener una herida que no coagula fácilmente, ¿no? Sangre. En un momento, si tú lo logras coagular, va a cicatrizar. Dificultad en coagular. En la Es coagulación. grande, no para la cicatrización. Claro, ¿no? Va a impedir o va a tener alteración en la función plaquetaria. Las plaquetas no van a tener una función normal. Entonces, vean aquí, esta es la luz, la pared de una arteria, esta es su luz, el endotelio, y esa línea negra es la lámina elástica interna. Y acá la lámina elástica externa. La túnica media va a estar conformada generalmente por células musculares lisas, ¿no? Van a formar capas, numerosas capas, unas tras otras, ¿no? En forma circunferencial a la luz del vaso. Y elastina. Va a haber vasos donde va a predominar la elastina sobre las células a veces, ¿no? También puede haber fibras reticulares, proteoglicanos, a veces puede haber fibroblastos. Pero ¿cómo puedo diferenciar una célula muscular lisa de un fibroblasto? En que sus núcleos van a tener como este de acá, una formación algo sigmoidea, ¿no? Como S itálica, porque están semicontraídas, ¿no? Algo que no va a ser las células de los fibroblastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una célula muscular, ¿no? Muscular. Entonces, esta es la capa más gruesa del vaso usualmente, ¿no? Va a haber fibras elásticas, colágeno tipo 3 y proteoglicano, ¿no? Ahora, los capilares, ojo con esto, y las vénulas postcapilares no tienen túnica media, obviamente, ¿no? Sería, o sea, los capilares y las vénulas postcapilares no tienen túnica media. Y esta está reemplazada por ¿quién? Les dije, por los pericitos. Son los que van a tener la función contráctil, ¿no? Los pericitos. Pericitos, ¿no? Así, de esta manera, miren, chicos. Esto es un lecho capilar. Esta es una arteriola. Esta es una médula, ¿no? La arteriola va a dar una metaarteriola, ya vamos a ver qué es. Y luego origina un lecho capilar. Y justo aquí van a estar los pericitos, que tienen actividad contráctil, ¿no? Eso es cuando no hay capa media. ¿A qué se refiere vénula postcapilar? O sea, la vénula que le sigue al capilar, ¿no? Capilar, vénula.
Y la adventicia es la capa de tejido conectivo más externa, ¿no? Entonces, ya decía, una mezcla entre tejido conectivo denso y tejido conectivo denso, ¿no? Y generalmente es tejido colágeno en disposición longitudinal respecto al vaso, ¿no? Es muy delgado en arterias, muy grueso en las vénulas y venas, ¿no? Es el componente principal. Mientras la capa media es la principal en las arterias, en las vénulas y venas es la adventicia, ¿no? Como les dije, las arterias y venas grandes, sobre todo las venas grandes, tienen los vasos, ¿no? Y obviamente los nervios, ¿no? Normalmente los 2/3 o la mitad más central hacia la luz se irriga por difusión, ¿no? El tercio más distal de los vasos gruesos por vas a vaso generalmente, ¿no? Entonces, como es tejido conectivo de fibroblastos, colágeno tipo 1, algunas fibras elásticas, ¿no? Y los vasorum, que son arterias pequeñas que penetran, ¿no?, en el vaso. Y ahí se ramifican y nutren, ¿no?, al resto del vaso. Es más común en las venas que en las arterias, ¿no? Los vasos están inervados por el sistema autónomo, ¿no? O sea, el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Ahí ya van a ver, bueno, en física van a ver, ¿no?, que hay receptores alfa y beta, ¿no? Y que dependiendo de cuál se estimule, puede haber vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Y, por ejemplo, el componente simpático va a liberar noradrenalina, ¿no?, que va a actuar en la túnica media a nivel de las células del músculo liso y va a estimular la contracción de estas, ¿no? Y obviamente las arterias tienen más nervios que las venas, ¿no? Porque las arterias son las que tienen mayor contractibilidad respecto a las venas. Recuerden, las arterias son vasos de resistencia, ¿no? Las venas son vasos de capacitancia. ¿A qué se refiere? Las venas pueden dilatarse y acumular sangre. En cambio, las arterias no. Entonces, cuando las venas se dilatan, pueden acumular gran cantidad de sangre, ¿no?, sin afectar el grosor de su pared. Entonces, vamos a ir a clasificar las arterias. Las arterias se pueden clasificar según su función, según la constitución de su túnica media y según el tamaño. Según la función se pueden clasificar en conductoras y distribuidoras. Conductoras, ¿por qué? Porque llevan o transmiten la presión arterial a muchas zonas. Ahí están los vasos principales, ¿no?, como la aorta, por ejemplo, o la arteria pulmonar. Y las distribuidoras, o de distribución, son aquellas que lo que hacen es llevar la sangre hacia el tejido final o los órganos. Por ejemplo, ahí, ¿qué vasos podrían ser? Por ejemplo, la arteria renal, ¿no?, la arteria esplénica, ¿no? Ramas de las arterias grandes. No, son las que llevan sangre a los órganos o tejidos finales, ¿no? No, eso es una vez. Ahora, según su túnica media pueden ser elásticas o musculares. Elásticas obviamente predominan las fibras elásticas respecto a las células de músculo liso. Las musculares hay más músculo y pocas células elásticas. A las conductoras son las elásticas y las distribuidoras son las musculares. ¿No? Algunas las clasificas de buen tamaño, ¿no? Gran calibre, mediano, pequeño. Pero esto es un poco relativo, ¿no? O sea, un poco relativo. Entonces, vamos a ver algunas características de los tipos de arterias. Las arterias elásticas son las arterias de mayor tamaño, ¿no? Las elásticas son de conducción, como la aorta, por ejemplo. Se caracterizan ¿por qué? Porque su endotelio tiene cuerpos de Weber. Solamente los cuerpos de Weber para eso están ubicados en el tramo arterial. Su túnica íntima entonces se caracteriza por cuerpos de Weber parade. Van a tener una lámina basal, como hemos visto, una capa subendotelial y una lámina elástica interna incompleta. La lámina elástica interna no es más que la primera capa de fibras elásticas. Pero no es una capa continua, es una capa fenestrada, ¿no?, que permite la difusión
de nutrientes y oxígeno hacia el interior de la pared. Normalmente puede haber entre 40 a 70 capas de membranas elásticas comestibles, ¿no? Algunas células de músculo liso. Y las células de músculo liso son las que sintetizan estas fibras elásticas, no los fibroblastos, sino las células de músculo liso, ¿no? Y como tienen un gran espesor, van a tener un vasavasorum en su mitad externa, ¿no? Y en la adventicia van a tener una capa delgada de tejido conectivo, ¿no? Fibra elástica. Vasavasorum, vasos linfáticos y algunas fibras nerviosas. El segundo tipo de arterias van a ser las musculares o de distribución. Por ejemplo, la arteria femoral, ¿no? Entonces, igual, tienen endotelio con cuerpos de Weber Palade, lámina basal, todo lo mismo, ¿no? La túnica media va a ser mucho más delgada, 40 capas, pero de células de músculo liso, ¿no? Solo células de músculo. Escasas fibras elásticas. La arteriola va a ser, normalmente, las elásticas o arterias elásticas tienen un diámetro de 3 centímetros a más, ¿no? Las musculares de 1 centímetro a 3 centímetros, ¿no? Claro. Las arteriolas son mucho más pequeñas, ¿no? Que van desde milímetros, generalmente mayor a 0.1 milímetro, hasta menos de 1 centímetro. La arteriola se caracteriza porque va a tener solo 1 o 2 capas de células de músculo liso, ¿no? En cambio, la metaarteriola es un vaso que no va a tener músculo liso continuo, sino en forma espaciada, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, vean chicos aquí, esta sería una arteriola, tiene una capa continua de músculo liso. Pero esta parte, como pueden ver, el músculo liso ya es segmentario, ¿no? No ocupa todo, no rodea todo el vaso, ¿no es cierto? No rodea todo el vaso. Entonces, las células de músculo liso ya son discontinuas y a estos vasos, a la metaarteriola se le conoce como el esfínter precapilar, porque regulan el flujo de sangre a los capilares, ¿no? Si se relajan, va a producir un mayor flujo, ¿no? Entonces, la metaarteriola se considera el esfínter precapilar, ¿no? Entonces, este es otro resumen, una comparación entre las metaarteriolas y las arteriolas grandes y pequeñas, ¿no? Lo importante de la metaarteriola es que controla los flujos de los lechos capilares, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, las arteriolas son arterias con un diámetro menor de 0.1 milímetro, ¿no? Las venas, en cambio, van a ver que tienen otra clasificación, ¿no? Tienen las mismas capas, obviamente. La diferencia es que van a tener válvulas, ¿no es cierto? Válvulas. Y van a clasificarse en vénulas y venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. ¿Qué es una vénula? Una vénula es el vaso del sistema venoso que le sigue a un lecho arterial, ¿no? A donde drena un lecho arterial. Va a estar conformado por un endotelio muy delgado, con algunas fibras reticulares, pericitos en las vénulas postcapilares. Ya les dije, pericitos solo hay en los capilares y en las vénulas postcapilares. La túnica media va a estar ausente en las vénulas pequeñas, o puede ser delgada en algunas vénulas grandes, ¿no? La adventicia siempre es la más gruesa en el territorio venoso. Ahora, su función, recoge la sangre del lecho capilar, drena hacia aquí los lechos capilares, ¿no? Los lechos capilares son los vasos de menor calibre, por lo tanto el flujo es más lento, y ese flujo lento es el que favorece el intercambio de nutrientes y oxígeno y CO2, ¿no?
Ahora, ya hemos hablado de las vénulas de endotelio alto, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función? Participan en la migración de linfocitos T, ¿no es cierto? Pero van hasta las venas de mediano y pequeño calibre. Como pueden ver, el territorio venoso ya no tiene cuerpos de Weber-Wallar. Entonces, aquí ya hay tejido conectivo subendotelial y válvulas. Las vénulas no tienen válvulas, ¿no es cierto? Las vénulas no tienen válvulas. Su túnica media ya está presente. Algunas células de músculo liso, fibras reticulares y fibras elásticas. La adventicia es mucho más gruesa, ¿no? Entonces, las venas pequeñas se van a considerar aquellas que van de 0.1 a 1 milímetro. Las medianas de 1 a 1 centímetro. Y finalmente, las venas de gran calibre, como la vena cava, por ejemplo. Tienen las mismas capas, válvulas y mucho tejido conectivo endotelial. La túnica media. La mayor parte de las venas, su túnica media no es tan desarrollada. Predomina el lado adventicio. ¿Cuándo se consideran vasos de gran calibre? Cuando tienen más de 1 centímetro. Aquí tenemos su valva, por ejemplo. Hasta ahí todo claro. Esa parte está fácil. Y el nexo o la comunicación entre el lecho arterial y el lecho venoso va a ser el lecho capilar, ¿no? Básicamente el lecho capilar está formado por una capa simple de células endoteliales y su lámina basal. Nada más. Van a haber 3 tipos de capilares. Los capilares llamados continuos, fenestrados y los sinusoides, ¿no? Los capilares continuos tienen un endotelio vascular ininterrumpido, ¿no? Que descansa sobre una lámina basal. De tal manera que, para que las sustancias difundan hacia el tejido, no tienen espacios entre las células. Entonces lo van a tener que hacer a través de la célula, por vesículas de transporte o transitosis, ¿no? Entonces va a estar en lechos que tienen que estar altamente regulados. Por ejemplo, en los lechos del sistema nervioso central, formando lo que es parte de la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, aquí va a haber uniones estrechas, uniones ocluyentes, ¿no? En cambio, los capilares fenestrados, va a haber espacios entre célula y célula, ¿no? ¿No? O sea, va a haber fenestraciones o espacios, ¿no? Y ahora, entre célula y célula hay espacios, pero la lámina basal va a ser continua. La lámina basal va a actuar como un filtro en esta parte, ¿no? Y a veces estas fenestraciones pueden tener diafragmas delgados, ¿no? Por ejemplo, en el riñón. El riñón va a tener unos diafragmas, ¿no? Que van a limitar el paso de sustancias, ya sea por su carga iónica, porque tienen proteínas hacia la luz de carga muy negativa, que van a repeler cualquier sustancia negativa que quiera atravesar, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, o por el tamaño, ¿no? Y finalmente los sinusoides. Los sinusoides son capilares mucho más grandes, muy sinuosos, o sea, en forma de S, ¿no? Con grandes aperturas entre sus células endoteliales. Y los espacios intercelulares son muy anchos. O sea, este capilar no está hecho para regular el paso de sustancias, sino todo lo contrario, favorecer el paso de sustancias y elementos formes, ¿no? Por ejemplo, el vaso, ¿no? La médula ósea. ¿Por qué? Porque a través de esto tienen que difundir las células sanguíneas, ¿no? Por eso tienen que ser anchos, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Pues, este sería un capilar continuo, ¿no? Todas las células endoteliales están unidas entre sí. No hay espacios. Y la lámina basal es continua. El fenestrado tiene fenestras, ¿no? Y espacios intercelulares. Pero su lámina basal es continua.
En cambio, el discontinuo sinusoide, todo es amplio, ¿no? Los espacios entre células y también su lámina basal es fenestrada. Y recuerden, los capilares tienen pericitos. ¿Quiénes son los que mayor resistencia dan al flujo de sangre? Los vasos más pequeños, ¿no? Los capilares, las arteriolas, ¿no? Entonces, una vasoconstricción de estos lechos produce un incremento de la presión arterial. Entonces, los capilares continuos van a ser el lugar de intercambio entre sangre y líquido tisular, pero ya les dije, a través del citoplasma, ¿no? Tejido nervioso, también se ha visto en el tejido muscular y a veces en parte del tejido conectivo. El fenestrado es el que generalmente está en la mayoría de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, intestino, páncreas, glándulas endocrinas, ¿no? Y los sinusoides, ya les dije, ¿no? Médula ósea, hígado, vaso, ¿no? Entonces, este es un capilar continuo. Y pueden ver sus vesículas pinocíticas, ¿no? Porque todo el transporte va a ser a través del citoplasma, ¿no? Este es un capilar discontinuo y tiene espacios por donde se puede atravesar, ¿no? Entonces, como les dije, sobre todo en los capilares continuos se va a producir este fenómeno de transitosis, el transporte a través de vesículas pinocíticas desde el interior del vaso hacia el tejido o el espacio intercelular. ¿Qué es la diapédesis? Eso he dicho eso en lo anterior, ¿no? Es la migración o la salida de los leucocitos a través de entre las uniones celulares, ¿no? Por un movimiento ameboide. Eso se llama diapédesis. La histamina y la bradicina aumentan la permeabilidad cápilar. Ya les dije la histamina. ¿Quién produce la histamina? Los astocitos y los vasos. Una reacción alérgica se produce aumento de la permeabilidad capilar, o sea, fuga de líquidos, y se edematiza el tejido. Si se produce en la vía respiratoria, como se edematiza el espacio intercelular, la luz de la vía respiratoria se reduce. Entonces puedes morir por insuficiencia respiratoria. Arteria, en un corte histológico la arteria se ve así, la vena así, ¿no? La túnica en las arterias tiene cuerpos de Weber Faraday, las venas tienen válvulas. Lo que predomina es la presencia de láminas elásticas. En la arteria sí, en las venas facilito, ¿no? Ojalá que sea así. Lo mismo, ¿no? Un resumen del estudio, ¿no? Y así se ve un corte histológico, ¿no? La arteria, que está en la luz. Esta línea de acá es, ¿qué se llama ya? La lámina elástica interna. La lámina elástica Externa. Lo que predomina es la media. Cambia la vena, es más tortuosa, porque su pared tiende al colapso, ¿no? Se colapsa fácilmente. Y lo que predomina no es la media, sino es todo esto, que es la adventicia. Ahora, lo cierto es que no hay un límite claro entre la adventicia y el tejido conectivo alrededor. No hay una capa límite. Ahora, algunas estructuras arteriales van a tener reguladores o sensores. Los senos carotídeos, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un seno y qué es un cuerpo? Los senos carotídeos son vasoreceptores. Se estimulan por la dilatación del vaso. O sea, lo que perciben es la presión arterial, ¿no? Detecta los cambios en la presión arterial. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la arteria carótida interna, justo un poquito más allá de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Entonces, cuando hay disminución de la presión arterial, este envía la información al cerebro, ¿no? Y este va a activar todos los sistemas que sean necesarios para incrementar la presión arterial. En cambio, el cuerpo carotídeo es un quimo
receptor. Lo que vigila es las concentraciones de CO2 y oxígeno y el pH, ¿no? Entonces, este se encuentra en la bifurcación de la carótida primitiva. Entonces, aquí va a haber unas células especiales que se van a llamar células glómicas, las células de Lavey, que constantemente están censando la sangre de los capilares que llegan a esta célula. Pues censan el CO2, el oxígeno y el pH, ¿no? Entonces, si uno de estos se altera, estos rápidamente llevan información al cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene mucho pH, muchos hidrogeniones, eso se llama acidosis, ¿no? Y el paciente, en una respuesta rápida, ¿qué va a hacer? Va a empezar a respirar rápido. ¿Para qué? Para eliminar ácido carbónico, ¿no? En forma de CO2 y agua, porque recuerden, el ácido carbónico es en forma de CO2 y agua, ¿no? Si eliminas ácido carbónico, estás eliminando hidrogeniones y es una respuesta rápida a la acidosis, ¿no? Por eso es que los pacientes acidóticos tienen una respiración típica, ¿sí? Se llama respiración de Kussmaul, cuando dan señas lo verán, ¿no? Ahora, los cuerpos aórticos se van a localizar justo en el callado de la aorta, ¿no? En el arco que forma el callado de la aorta, entre la arteria subclavia derecha, o sea, el nacimiento de esta, y la carótida primitiva, ¿no? Esto en el lado derecho y en el izquierdo, entre la carótida primitiva y la subclavia izquierda. Y su función es similar a los cuerpos carótidos, es la misma, ¿no? Entonces, hasta ahí, sistema vascular lineal. Ahora vamos a pasar al sistema vascular linfático. Acabamos esto, todavía nos falta mucho. Hasta aquí, de ahí empezamos. Estamos en la mitad. El sistema linfático recoge el exceso de líquido extracelular, ¿no? Es un sistema abierto, ¿no? O sea, no es un circuito cerrado. Empieza, como ven aquí, con unos capilares linfáticos con muchas fenestraciones por donde pasa el líquido, ¿no? Linfático, ¿no? Entonces, se encuentran en todo el cuerpo, excepto en el cerebro, bueno, en realidad todo el sistema nervioso central, en la órbita, oído interno, epidermis, cartílago y hueso. En esos sitios no hay. Ahora, generalmente empiezan como fondos de saco, ciegos, muy fenestrados. Aquí tenemos el sistema arterial, acá, el sistema venoso, el lecho capilar y todo el líquido excedente que pasa al líquido tisular pasa a los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, los vasos más pequeños van a ser estos, los capilares linfáticos, ¿no? Que van uniéndose unos con otros y van a formar los vasos linfáticos menores, los linfáticos mayores, pasan a los ganglios y van formando troncos linfáticos mucho más grandes, ¿no? Hasta que van a formar el conducto torácico, ¿no? ¿Dónde desemboca? El confluente yugulosucularis. Es su entrada. Y en el lado derecho, ¿quién desemboca? Del Vena. del brazo derecho, del brazo derecho. Ahí está. Conducto linfático derecho, ¿no? Sí, pero es la... También se, no es que era meninfática. Pero derecho. Torácico. Tenemos que Pero casi. estudiarlo. Pero es raro porque, recuerden, el conducto torácico, ¿dónde empieza? La confluencia de dos grandes vasos, ¿cuáles son? Subcostales.
lumbar. ¿De qué está hablando? Pero su supuesto se supone que está acá. La supuesta cola. Pero, No, señor. pero el conducto torácico empieza a la izquierda, ¿no? Y termina a la derecha. Comienza a la derecha y termina a la izquierda. ¿Por qué? Porque en el desarrollo embrionario hay dos conductos torácicos, ¿no? Uno izquierdo y uno derecho. Solo que desaparecen en forma segmental. En la parte inferior permanece el conducto torácico derecho y desaparece el izquierdo. En la parte superior es lo contrario, desaparece el derecho y permanece el izquierdo. De tal manera que cruza por delante de la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué? Ya pasamos. Ya pasó. Ya pasó. Peleas matrimoniales fuera de la tradición. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que generalmente el conducto torácico lleva mucha de la linfa sobre todo ¿de dónde? Miembros inferiores y de abdomen, ¿no? Y cuando hay tumores dentro del abdomen, se puede formar un ganglio aquí, en la fosa supraclavicular izquierda, porque finalmente ahí es donde desemboca, ¿no es cierto? Y ese ganglio se llama el ganglio de Virchow. Cuando hay cáncer gástrico, otros tipos de cáncer, este ganglio crece, pero crece obviamente mucho tiempo y no duele, ¿no? Es un ganglio. Si tú encuentras un ganglio grande, no doloroso, fijo, ¿no? Está muy fijo, tienes que buscarle un probable tumor en la cavidad abdominal, abdominopélvica. Ese es el ganglio de Virchow. ¿Qué altura más o menos? La fosa supraclavicular izquierda, dice. Acá. No, de cáncer. No, es. Clavícula. Entonces, Acá. Sí, ya me encontré. normalmente va a haber algunas fibras de anclaje que mantienen abiertos estos poros, ¿no? Estos lechos, estos capilares linfáticos, ¿no? Entonces, para el equilibrio de la filtración y la resorción, ya les expliqué eso, ¿no? Las presiones hidrostáticas, osmóticas, ¿cierto? Entonces, así está interpuesto el sistema linfático. Y los vasos linfáticos también tienen válvulas, ¿no? ¿No? Los capilares linfáticos son conductos que contienen endotelio, ¿no? Pero no tienen una lámina basal continua. Esto hace que sean muy permeables para que el líquido intersticial pase rápidamente a estos conductos, ¿no? Y van a estar estos filamentos de anclaje, ¿no? Que contienen fibrilina, ¿no? Gracias a esto se encuentran fijos y abiertos constantemente, ¿no? Y a medida que van creciendo, van a adquirir las tres capas de los vasos, ¿no? Incluyendo músculo liso. Entonces, aquí tenemos un vaso linfático. Entonces, hay un concepto importante que se va a llamar linfangio. Es el segmento de vaso comprendido entre dos válvulas consecutivas. Este espacio de aquí a aquí. Tiene importancia porque su capa media puede contraerse espontáneamente. Recuerden que los capilares no necesariamente están dentro del plano muscular, ¿no? Pueden estar dentro de la cavidad abdominal. Entonces, la bomba no solo es la contracción muscular, muchas veces es la presión intraabdominal y todo eso. Pero la capa media de estos vasos grandes, de estos vasos linfáticos grandes,
puede contraerse espontáneamente y favorecer el flujo de la linfa, ¿no? Y obviamente la contracción de los órganos adyacentes o músculos, lo que fuese, va a llevar o favorecer también esta salida. Pero es importante este linfangión porque ahí tiene contracción espontánea, ¿no? Y funciona como una bomba, ¿no? Va a tener una fase diastólica y sistólica, ¿no? Esto es lo que lleva al flujo de la linfa en una sola dirección. Esa es la importancia de lo que es un linfangión. Y ya saben, la microcirculación es el lecho microvascular, la arteriola, muchas veces la metaarteriola, capilar y las vénulas, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta sería la arteriola, ¿no? Esta es la vena, ¿no? Este es el lecho capilar y en algunas zonas va a estar la metaarteriola. La metaarteriola va a actuar como esfínter precapilar, ¿no? Pero a veces va a haber comunicaciones directas de las arteriolas y las vénulas. Se va a llamar anastomosis arteriovenosas. Cuando estos esfínteres precapilares se cierran, la sangre va a fluir preferencialmente por ahí. Por ejemplo, en la piel hay mucho de eso, ¿no? Por eso es que cuando hace mucho frío, para se abren estos esfínteres precapilares y la sangre pasa preferentemente a los capilares, ¿no? Y cuando hace mucha calor, lo contrario, ¿no? Para favorecer la evaporación a través del sudor y la disminución del calor, ¿no? Ahora, las válvulas venosas van a contener, o son pliegues delgados de la íntima, básicamente, con un eje de colágeno y fibras elásticas, nada más, ¿no? Que cada una de estas tiene dos hojuelas, ¿no? Ya vayan a lavarse la cara y regresamos para el corazón. ¿Qué es una hojuela? Dos hojuelas. Supongo que es como una válvula y tiene una silla atrás. ¿Será pues un válvula? 10 minutos, chicos, hasta las 6. ¿Cuánto falta? Así la sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.